Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. De un predictable Ninja Battle Zero Crack capítulo 43. Recomiendo disminuir la velocidad, advirtió Jarvis. La armadura MKV era la única armadura que tenía un sistema de piloto automático, era la única que podía ser usada por Naruto, que obviamente no iba a aprender a usar la armadura de un minuto a otro. De todas formas era justo lo que necesitaba en este momento. Llegando hasta la parte de atrás del avión, busco con la mirada una forma de entrar, Jarvis. La pantalla holográfica dentro del casco se iluminó cuando la inteligencia artificial mostró una imagen completa del avión. Buscando cada dato que pueda ser de utilidad, fue solo cuestión de un segundo para tener lo que necesitaba. El avión está demasiado alto, hacer un corte por el cual puedas colarte por la zona de carga no es una opción viable. Podrías hacer que por el cambio en la presión del aire, ponga en riesgo toda la estructura, con un 70% de posibilidad de que avión colapse antes de que siquiera puedas entrar. Chequeando la lengua con molestia, Naruto miró cómo los aviones F-16 se mantenían peligrosamente cerca del avión. Se le estaba acabando el tiempo. ¿Hay una forma de entrar sin poner en riesgo a la gente de adentro? ¿He marcado una ruta? Él vio la línea de direcciones dentro del casco, y se puso pálido. Sí, todo momento como héroe tiene su parte sucia. El traje se acercó y al hacerlo dejó salir al adolescente, que casi salió volando por la fuerte ventisca. Con la velocidad que iba el avión, tuvo que aferrarse con todas sus fuerzas al metal, poniendo chakra en sus manos y pies. Solo así pudo moverse lentamente por la superficie del avión, mientras que el Markupe se mantenía cerca de él. Scott ladeó la cabeza confundido al ver quién salió del traje. Obviamente no era Tony Stark, ¿es un chico? Su confusión fue contagiada a los demás adolescentes y profesores. Era difícil de ver debido a la distancia y resolución de la cámara de los aviones F-16 que estaban grabando todo. ¿No creen que se parece a...? Jin no pudo terminar su pregunta cuando se dio cuenta. No, los mutantes de la mansión se quedaron como piedra al darse cuenta quién era la persona que acababa de salir del traje de Iron Man. Y gateando sobre la superficie de metal del avión. PFFFF. Jessica. Trish tuvo que apartarse cuando su hermana le escupe encima el café que estaba mediando en una cafetería. Las dos estaban mirando en vivo y en directo lo que estaba sucediendo en las noticias. Todo mundo lo estaba viendo. Y algunos se dieron cuenta de quién era el adolescente. Estaba aferrándose con su vida en el avión. En momentos de emergencia, las escuelas permitían tomar recesos donde se advertía a los estudiantes lo que estaba sucediendo. Y como no podía ser de otra forma, había dos estudiantes en una clase de la escuela de Kens, que se dieron cuenta de algo. Ese es. Gwen se tapó la boca en shock. ¿Qué estás haciendo? Peter Parker casi rompió su escritorio cuando sus dedos se aferraron alrededor de su pupitre. No había forma de que no reconociera a su amigo en la televisión. La impotencia era una sensación tan desagradable, no podía hacer absolutamente nada más que ver. Mientras tanto, en las calles de New York, muchos de los transeúntes dejaron de hacer todo lo que pudieran estar haciendo para reunirse frente a las tiendas de televisores, que mostraban en vivo y en directo la situación del secuestro del avión. Oye, ¿no es ese el chico monstruo? ¿El de la cosa roja y colas? Mierda, sí, es él. ¿Qué carajo cree que hace ese mutante? Creo que está queriendo salvar al avión. Las personas seguían murmurando entre ellos, sin perderse un solo segundo de la transmisión del secuestro del avión. Arrastrándose como un insecto por el casco del avión. Naruto por fin llegó hasta un tubo de salida, que golpeándola logró destapar. Sí, la zona de descarga del baño. Solamente podía rogar que el avión había sido desinfectado antes de despegar y que nadie había ido al baño todavía. Sin embargo, por la peste, no iba a ser tan afortunado. Arrastrándose por ahí pudo romper la tubería que lo dejó caer hasta la zona de carga, donde se encontró entre las maletas y algunas jaulas con mascotas, que empezaron a hacer ruido al verlo. SHHHH. Cállense haciendo que los animales se tranquilicen rápidamente. Localizó la escalera que lo llevarían hasta arriba. Usando una de sus cuchillas logró destapar la escotilla, que le dio acceso a parte de atrás. ¿Eh? ¿Alguien entró? Eres uno de ellos. Cállense.
Ordenó Naruto al hacer que los pasajeros que lo vieron se callaran, pero era inútil, todos estaban asustados y en pánico. Caminando entre ellos vio a una azafata. Vengo a ayudar. ¿Quién hizo esto? ¿Qué está pasando? ¿Es ese una mujer? Ella tomó el avión, explicó como pudo. ¿Una sola persona? ¿Está armada? Incluso él sabía que disparar un arma de fuego aquí adentro sería el equivalente a una bomba. Una sola bala llevaba a impactar contra uno de los vidrios. Bueno, no hace falta decir qué pasaría. No, ella no tiene armas, no tiene nada. Los pasajeros empezaron a gritar en advertencia, todos se apartaban del pasillo. Cuando una persona que se acercó a donde estaba el shinobi, que la vio. Una mujer adulta, pelirroja, con una cicatriz en su rostro y mirada curiosa. ¿Quién eres tú? Ella lo miró de arriba hacia abajo, estaba sucio, la puertilla a sus pies estaba abierto y no lo recordaba entre los pasajeros cuando subió. El shinobi hizo que la azafata saliera de su camino y se puso frente a ella. ¿Tú hiciste esto? ¿Y qué si lo hice? Su respuesta. A una velocidad imposible para el ojo humor seguir, él sacó un kunai. Que arrojó contra la mujer clavándose en su hombro, dejarla deshabilitada y reducirla para sacarle las respuestas de qué estaba pasando. Al menos, esa era la idea. Naruto abrió sus ojos con sorpresa cuando la vio de pie, imperturbable. Una herida justo en su hombro, en la unión del brazo y el torso, un daño que iba a dejar inmovilizado su brazo. Ella no sangró. En cambio, le sonrió con una mueca burlesca al mostrar cómo el arma encajada en su hombro empezó a calentarse hasta llegar al rojo vivo. Como si fuera nada, de la quitó y dejó caer al suelo. ¿Tú eres quien envió Tony Stark? La mujer se rió en su cara con malicia al dejar la cuchilla a sus pies como si nada, mientras que la herida de su hombro se cerraba en pocos segundos. Dejándola completamente curada. ¡Qué pena! Todos abajo. El grito del adolescente hizo que todos los pasajeros se agacharan en sus asientos, cuando él arrojó varias kunai que se clavaron en cuerpo de la mujer. Que solo para burlarse de él, se dejó golpear de nuevo. Ese fue un descuido, ya que las kunai tenían alambres delgados atadas. Que fueron usadas para poder jalarla hacia Naruto, que retrocedió con ella y la arrastró hasta el compartimiento de carga. Paso 1, apartarla de los civiles. Paso 2, bueno, era un plan sobre la marcha. Es lo mejor que tienes. Quitándose las armas y el cable que se derretían sobre su piel, su ropa también empezó a arder y poco le importó empezar a quedar desnuda. No puedes parar esto. ¿Parar qué? Nuestro mensaje. Sus manos, brazos, torso y rostro brillaron en un tono escarlata, haciendo que la temperatura ahí dentro ascendiera. ¿Un mensaje? Tal palabra lo hizo escupir con furia. ¿Condenar la vida de todas estas personas? Ella le sonrió con crueldad. Hay mensajes que se escriben con sangre. Eres una maldita. Naruto se abalanzó al ataque, tomando una de las pesadas maletas de metal la golpeó contra ella e hizo una mueca de incredulidad. Cuando al golpearla con tanta fuerza, la suficiente para abrirle la cabeza con el impacto, y aún así, ella siguió en pie, curándose en segundos. El factor curativo de Logan. El poder de arder a temperaturas muy altas como Roberto. ¿Qué clase de aberración era esta? Curiosamente sus pies eran lo único que no estaban ardiendo, solamente para no hundirse y perforar el avión. Es mi turno, nene. Gritó al ir ahora ella por la ofensiva. Cuando esta se la vino encima, debió que evitar todos sus golpes. El solo estar a menos de 1 metro de ella, podía sentir un calor de más de 80 grados, suficiente para asfixiar a una persona. ¿Y si llegaba a ser tocado? ¡Auk! El solo puño que rozó su rostro por centímetros, le dejó una quemadura de primer grado. Te voy a matar, niño. No debiste venir aquí. Cuando iba a impactar un derechazo contra el rostro, que le perforaría la cabeza como un hierro caliente, un trozo de hielo. Los huesos de sus puños se rompieron cuando impactó con un escudo. Haciendo uso de ahora su escudo de vibranium, Naruto arremetió contra ella golpeándola. Un golpe que le arrancó parte de la mandíbula, otro que partió el brazo derecho y finalmente uno contra su pecho que la empujó al otro de la zona de carga. Tanto daño, hizo poco para detenerla cuando en segundos se estaba poniendo de pie de nuevo. Con su mandíbula reacomodándose, ella le sonrió. ¿Es todo? No puedes matarme. ¿Y quién dice que buscó eso? Confundida la mujer sintió una corriente de aire, mirando por sobre su hombro se dio cuenta de que estaba delante de una gran tubería abierta. Al mirar hacia el frente, se encontró con el escudo que golpeó su rostro, justo en su frente. Haciendo que su cráneo se fracturara y la dejara aturdida unos segundos.
Naruto fue rápido, la tomó de las pies, la única parte que podía tocar para levantarla y empujarla por donde él había entrado. Fue entonces que la terrorista entendió lo que quería hacer. En pánico se aferró a los bordes de la tubería. Desgraciadamente por el calor de sus manos, el metal se derritió. Espera. No lo hagas. Sobrevive a eso, perra. Por más que ella intentó aferrarse a él con desesperación, hundiendo sus uñas caliente en la carne de sus brazos. Ignoró el dolor para darle un último empujón que la sacó del avión, en una caída libre de miles de metros. El grito fugaz de ella cesó al poco tiempo de caer. Habiéndose quitado de encima a lo que sea que fuera esa mujer, Naruto miró las quemaduras de tercer grado que dejó esa loca en sus brazos. Tardaría días en curarse de eso. Dejando eso de lado, fue a subir por las escaleras para reunirse con los demás pasajeros, que suspiraron con alivio al verlo ascender a él. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Estás herido? ¿Qué haremos? El avión tiene que bajar. Solamente había hecho la mitad del trabajo, ahora tenía que saber qué era lo siguiente que tendría que hacer. La cabina de mando, tengo que ir a la cabina con la ayuda de los pasajeros. Fue llevado hasta la parte de adelante del avión, donde se encontró con la puerta a la cabina derretida. Tomando impulso de una patada la abrió. Y varios que lo estaban siguiendo, gritaron en horror cuando vieron que en el suelo estaban llegados los cuerpos de los dos pilotos y una azafata. Las primeras víctimas que quisieron oponerse a la terrorista. No entrando dentro de la cabina, Naruto vio con furia que los controles estaban derretidos. La palanca de la velocidad estaba subida hasta el tope. Ya no había volante, era una masa sin forma y tampoco había formas de comunicarse con nadie. La radio fue atravesada y los cables arrancados. Ni en el remoto caso que tuvieran un piloto entre los pasajeros, serviría ahora. Y como último clavo para hacer del avión una tumba, el medidor del combustible estaba bajando demasiado rápido. ¿Qué tanto daño hizo esa mujer aquí dentro? Jarvis. Haciendo uso de sus auriculares pero una ayuda de la armadura afuera, dejaron al avión sin dirección ni a toda marcha. Tampoco tenemos radio. ¿Qué se supone que haga ahora? Temo decir que no mucho. El Mark V no tiene la suficiente fuerza ni energía para poder dirigir al avión desde afuera. La altura del avión es demasiado alta para tratar de sacar a los pasajeros y llevarlos a tierra firme. Solo puedo llevar a 4 personas a la vez. Temo que según la trayectoria de vuelo que lleva al avión y con la pérdida de combustible, caerá en picada en Washington DC, una zona muy poblada y donde el número de muertes ascenderá a miles. Al adolescente se le formó un nudo en la garganta. ¿Y qué hago? Tomar una decisión rápida. He recibido la confirmación de que la Fuerza Aérea planea derribar al avión en los próximos 20 minutos. ¿Qué? Lo lamento, no hay escenario donde pueda salvarlos a todos, pero le daré todo el tiempo que pueda. Jarvis. Naruto vio por la ventana, como la armadura Mark VI disparó contra los aviones F-16 una serie de bengalas que los hicieron apartarse del avión. El reloj empezó a correr. ¿Qué pasa? Puedes aterrizar. Tienes que hacer algo. Cientos de personas se movieron, no podían estar en sus asientos, creyeron que con la salvación estaba cerca. Demasiado cerca, rodearon a un Naruto que angustiado miraba de un lado a otro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tomando aire, miro a los pasajeros con un aire sombrío. No les voy a mentir, no tengo el control del avión, no hay modo de aterrizar ni comandarlo. Todo fue destruido, y en los próximos 20 minutos, los aviones de afuera van a derribar el avión. ¿Qué? ¿Cómo que derribar? Tienes que hacer algo. Haz algo. Ya lo sé. Haciendo que todos se callaran, Naruto apretó sus puños con impotencia. Tú nos puedes sacar. Uno de los pasajeros pasó entre los demás, un mujer mayor, apareces y desapareces. Lo vi. Contra ese monstruo en la escuela. Tú puedes llevarnos fuera de aquí. Naruto había pensado en eso, desgraciadamente no era tan simple. Es posible, pero somos demasiadas personas, no puedo llevar a más de 20, tal vez unos 30 máximo. Estamos a miles de kilómetros de cualquier punto de ancla para mi técnica. Si lo utilizo con muchas personas a la vez, tan lejos, no funcionaría o peor, quedar a mitad de la trayectoria hechos trizas. El Rising no era una técnica de rescate, fue creada específicamente por el segundo Hokage. Como un medio para atacar de forma desprevenida a sus enemigos y desplazarse a corta distancias para infiltración. Jamás se pensó en utilizarse de otra forma que fuera eso. Llévate a mi hija. Y la situación no dejaba de ponerse peor. Mi hijo. Salva a mi hijo. Solo tiene 12. Sálvalo, por favor. Niños de todas las edades fueron empujadas al frente. A un lado. Un hombre pasó como pudo, forcejando y trayendo de la mano con él una señora mayor, mi madre.
Llévate a mi madre. Al carajo. Yo no voy a morir aquí. Hay niños aquí. Y por eso mi vida no vale nada. El miedo podía sacar lo mejor y lo peor de las personas. Muchos estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas con tal de que sus hijos y familiares cercanos tuvieran una oportunidad de vivir. Mientras que otros sumidos en el pánico no eran tan heroicos, querían vivir. El caos se desató dentro del avión, la violencia no se hizo esperar. Los empujones, los gritos y cuando se estaba a punto de lanzar el primer golpe. ¡Basta! El grito del adolescente hizo eco en el avión, no podía pensar, pero estaba seguro de una cosa, no voy a abandonar a nadie. Nadie se va a quedar aquí. Su voz hizo que por fin todos guardaron silencio en el avión. Su técnica de transporte cancela de la fuerza de aceleración. La voz de Jarvis llamó la atención del shinobi, la que... El avión se mueve a una velocidad mayor de 900 km por hora, estás a más de 13,000 m de altura, si aparece desde un punto A al punto B a esa velocidad de movimiento. Temo que a donde aparezcas vas a arrastrar esa velocidad contigo, dando como resultado una muerte instantánea. Esa información dejó frío al shinobi, no había pensado en eso. Siempre que usaba la técnica lo hacía a su estilo, en el fuego de la batalla. Mirando a los pasajeros, les tuvo que decir la verdad, no puedo llevarlos, vamos demasiado rápido, moriremos si me llevo a quien sea de aquí, dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. Desesperanza. ¿Había algo peor que eso? Sí, y eso era rendirse. A la mierda con eso. Con su mirada ardiendo con determinación de nuevo, Naruto apretó sus manos alrededor de su cabeza. Tenía que pensar, cualquier idea, una que le sea útil. Pensando hasta casi creer que le iba a estallar el cerebro, entonces se dio cuenta de algo. ¿Y si hago que la velocidad se reduzca? Caminando por el largo pasillo, vio por la ventana como la armadura Mark VI seguía tratando de evitar que los F-16 se acerquen al avión. Si logro hacer que el avión suba lo suficiente para hacer que pierda toda la fuerza de aceleración momentáneamente y quede suspendido en el aire. Jarvis se tomó 2 segundos para dar una respuesta. Es una opción, desgraciadamente, como ya mencionaste antes, es imposible de tripular el avión. A menos que se haga manualmente desde el exterior del avión, yo puedo hacerlo, pero el avión quedará indefenso de los F-16, no hay de otra, solo podemos esperar que nos den una oportunidad. Dicho eso, Naruto miró al resto de los pasajeros, escuchen, el avión se va a sacudir, tomen sus asientos y agárrense de las manos. No importa qué pase, no se suelten, quien no esté en el contacto en cadena conmigo se quedará atrás. En varias explosiones de humo aparecieron 5 clones, todos se movieron por los pasillos. Dejen de atacar el maldito avión. Fury tenía mucha mierda con la cual lidiar, y entre eso, estaba el impedir que el ejército volara en pedazos un avión comercial, que tenía a uno de sus agentes a bordo. ¿Tienes idea de lo cerca que está ese avión a Washington? Si sigue avanzando algunos kilómetros más y lo hacemos estallar demasiado tarde, los retos caerán sobre zonas pobladas, no podemos arriesgarnos. Las palabras del encargado de seguridad aérea eran frías y duras, no dispuestos a correr el riesgo. Tengo un agente a bordo, dijo con pesadez a la pantalla, no era la única persona con la que estaba teniendo una reunión vía pantallas. Había otras personas importantes, entre ellos el secretario de Defensa Nacional. ¿Un adolescente? No me importa de dónde hayas sacado ese fenómeno, Fury, no voy a dejar que ese avión caiga sobre suelo norteamericano y mate a más personas inocentes. ¿Van a hacer explotar un avión? Ya lo están haciendo. Dicho eso, el director de S.H.I.E.L.D. cortó la llamada. ¿Situación? Pidió a Maria Hill, que estaba a su lado. La terrorista que fue arrojada desde el avión fue encontrada muerta en una zona rural a las afueras del estado. ¿Qué crees que haya sido capaz de hacer para que ese chico tuviera que arrojarla del avión? No habrá tenido opción, Uzumaki no es un asesino de sangre fría. Sea lo que sea, deben de ser peligrosa. Tocando la pantalla, hizo que la imagen del Jet Stark apareciera. A miles de kilómetros de distancia, en otra parte del cielo. ¿Dónde está? Al haber entrado a su propio jet, Tony se encontró con la desafortunada escena de que todos los tripulantes estaban muertos, la seguridad personal, afortunadamente Pepper no estaba entre los cuerpos. El que había hecho todo eso, un hombre de cabeza rapada, cuyo cuerpo ardía al rojo vivo, ¿dónde está? Aquí no, ¿dónde está? Iron Man no soportó la burla, se lanzó al ataque, empezando una pelea. Estúpidos, escupió Natasha con ira al como los aviones F-16 tenían un combate aéreo contra la armadura de Iron Man. Mientras que adentro Naruto seguro se estaba rompiendo la cabeza buscando una forma de salvar a todos. Dios, él no se irá de ahí, ¿verdad?
Laura mordía los labios con incertidumbre mientras cargaba en brazos a su hijo, que al sentir su angustia estaba llorando. Clint, que estaba parado mirando la televisión, negó la cabeza con una mirada sombría. No, no lo hará, tenemos que hacer algo, profesor. Charles lo entendía, al saber quién estaba en ese avión y las intenciones de derribarlo de parte de la Fuerza Aérea. Hizo que todos sus estudiantes estallaron en reclamos, en especial Rogue y Kitty. Calma, pidió el profesor, que se sentía igual que sus estudiantes. Temo decir que no pudo hacer nada, hay varios factores que impedirían que pudiéramos ayudar sin meternos en problemas con el propio gobierno. Tardaríamos al menos una hora llegar hasta allá y aunque lo hagamos. Tener una batalla aérea usando Blackbeard contra los F-16 nos pondría en su situación de conflicto con el gobierno. Kurt no puede teletransportarse tan lejos, y los poderes de nadie aquí puede hacer de la diferencia en esta delicada situación. La explicación del profesor no podía ser discutida, todos los mutantes sabían que ahora eran solo espectadores. Nada más. No tenemos que hacer nada. Esas palabras llamó la atención de todos sus compañeros, que se dieron la vuelta a confrontar a un serio Scott, que mantenía su mirada fija en el televisor. Scott. Gritó Jean, que quería recriminarle por decir eso, pero él no había terminado. Confío en él. Esa sola frase hizo que todos guardaran silencio, él sonriendo ligeramente cuando el avión empezó a subir. Ese chico, no sabe cuándo rendirse. Si hay alguien que puede superar esta situación, es solamente él. A los jóvenes mutantes no les quedó más opción que creer en su amigo. Bien, Naruto no se sentía listo, pero no tenía opciones. La gente estaba lista. Las mascotas de la zona de carga fueron traídos por sus clones, que las repartieron entre los pasajeros y tomarlos con fuerza. Nadie se quedaría. El avión se agitaba en duras turbulencias mientras ascendía. Jarvis había logrado con éxito doblar los alerones de direcciones de la cola del avión y las alas, por lo que ahora el avión subía de forma precipitada. Por el hielo que se estaba formando en las ventanas y los motores estaban fallando por la falta de aire. Los pasajeros gritaron cuando las mascarillas de emergencia cayeron desde arriba. Todo el avión se sacudió, el rechinido del metal que se doblaba, de las ventanas que estaban a punto de estallar. Los gritos de los pasajeros eran de pánico y miedo. Sin embargo, nadie soltó las manos de nadie. Con 2 clones de cada lado, estos se unieron al original para formar los sellos de manos del Iraisen no Jutsu, al nivel 2. De cada lado de los clones, eran sostenidos por las azafatas que sostenían de las manos a los pasajeros. Todos se mantenían unidos. Solo esperando. Señor, están saliendo del alcance, advirtió uno de los pilotos del F-16, que vieron extrañados como el avión ascendía. Disparen. Van a entrar a la zona de riesgo. Las órdenes fueron claras. El piloto miró a su compañero en el otro avión, este le dio una señal de mano de que iba a proceder. Con resignación los dos activaron los lanzamisiles. Algo andaba mal. Naruto crujió sus dientes al ser envuelto por su chakra azul, que flameaba encima de él como llamas. No era suficiente. Vamos, haciendo más presión en sus manos y manteniendo el sello de manos, venas demarcaron en su frente y manos, vamos. No estaba funcionando. No era suficiente. Nunca movió tanto peso. Tanta gente. No estaba listo para estirar a estos límites la técnica. Que necesitaba el equilibrio perfecto entre chakra y concentración. Con su respiración volviéndose pesada a cada segundo. Naruto vio el medio en todos los pasajeros que lo estaban mirando, todos esperando un milagro de parte de él. Fue entonces que solo pudo gritar al recurrir a la última carta que le quedaba. QB. El avión desapareció. Las personas y todo a su alrededor se fue. Ahora estaba frente a la enorme jaula del Biju de las 9 colas, que desde la oscuridad abrió sus ojos y mostró sus dientes con una mueca de puro odio. ¿Te dignas a aparecer ahora, humano? Necesito tu ayuda. El Iraisen no Jutsu no era como el Rasengan, una técnica que podía forzar y sobrecarga, se necesitaba de concentración y la mente fría. Por eso nunca intentó usar tales técnicas bajo la influencia del chakra rojo del Biju. Tenía que ser igual a cuando usó por primera vez el jutsu de invocación que trajo al jefe sapo en ese acantilado. El QB tenía que ceder su poder sin las cargas de las emociones negativas. Hacerlo de la misma forma que hizo contra Neji no funcionaría. Como tampoco el extremo de hacer uso del manto de una cola, tenía que ser un punto media perfecto. La mezcla perfecta de su chakra azul con el rojo de la bestia en su interior. Ayuda. Con una risa ronca, el zorro de las 9 colas se acomodó en su encierro para mirar con desdén a su Jinchuriki. ¿Por qué? Sabía lo que sucedía, y poco le importaba sobrevivir.
Su anfitrión no moriría por la explosión del avión, tampoco por la caída. Entre los escombros, el fuego y cuerpos podría usar la técnica del Yondaime, para evitar de impactar contra el suelo. Porque sé lo que quieres, Naruto no hubiera venido hasta aquí si no tuviera un plan, levantó su playera para dejar ver el sello en su vientre, he venido a negociar. Esa palabra llamó la atención de la bestia de las 9 colas. Tal vez había subestimado al tonto de su carcelero, escucho, yo y yo vamos a volver a nuestro mundo, de una forma u otra. Pasaré el resto de mi vida de ser necesario aprendiendo Fuinjutsu, para romper este sello y romper el vínculo que nos uno a los dos. Así si me muero, tú no tendrás que ser arrastrados conmigo HMMFF. La gran bestia resopló con burla, se pueden contar con una mano los humanos que han logrado alcanzar ese nivel del arte de los sellos, ¿y crees tú poder lograrlo? Naruto apretó los dientes furioso por ser desvalorizado así, pero eso solo lo hizo asentir con la cabeza con más determinación, lo haré, tienes mi palabra, o muere ahora conmigo zorro de mierda, ¿qué te parece ese trato? Los ojos del Biju ardieron con ira y odio, ¿sacrificarla por estos miserables humanos? ¿Tampoco valoras tu vida? No, nuestras vidas valen tanto como lo de ellos. La cárcel del zorro de las 9 colas se sacudió por un repentino rugido de furia. La gran bestia lo odiaba por tener que escuchar palabras como esas, palabras que ya había escuchado en otra parte. La sombra de su creador se fusionaba con la del mocoso Uzumaki. Que así sea, volviendo a la realidad, el tiempo volvió a correr para el adolescente, que abriendo sus ojos gritó cuando su red de chakra fue inundado de chakra rojo. Que a diferencia de todas las veces anteriores que lo había usado, tenía la mente más clara que nunca, por lo que trazó los sellos del Iraisin de nuevo. Sus clones lo imitaron con los mismos sellos de manos. Mirando por última vez a los pasajeros. Naruto les ofreció una gran sonrisa, una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Iraisin no Jutsu. Todos lo vieron. En las escuelas. En sus hogares. En sus trabajos. En las calles. Todos serían testigos de algo inconcebible. En pleno vuelo, el avión solo desapareció en una flash naranja. ¿Qué? Uno de los pilotos del F-16 miró a su alrededor en shock, no podía ser posible, no había rastros en kilómetros de cielo azul del avión, un avión de más de 70 metros, ¿dónde carajo está? En la tranquilidad del bosque, en la salida de los terrenos de la mansión X y la entrada de la cuidad, la tranquilidad se vio arruinada cuando en una repentina aparición, un avión comercial apareció y golpeó el suelo con pesadez. Un auto se orilló en la carretera y el conductor al salir, dejó caer sus lentes con incredulidad cuando vio cómo en la entrada del bosque a las afueras de New York, apareció de la nada un avión. Todo mundo escuchó el estruendo, y las personas más cercanas fueron a acercarse para saber qué sucedió. La compuerta del avión salió volando y el sistema inflable del tobogán se activó, dejando que los pasajeros salieran a tomar aire y pisar tierra firme. Fue solo cuestión de minutos para que un grupo llegara, siendo estos los X-Men. Naruto. Bajando del auto de Scott, Kitty y Rogue corrieron entre la multitud de personas, todos los pasajeros estaban alrededor de su salvador, Naruto. Él fue dejado en el suelo con cuidado por 2 de los pasajeros que lo sacaron en un camilla. Kitty. Agotado Naruto logró ver a una de sus novias, Rogue. Tú. Idiota. Tan enojada como aliviada la chica castaña se arrodilló a su lado, para tomarlo de la mano. ¿Estás bien? Rogue acarició su rostro con cuidado, sacando una sonrisa cansado a su novio. ¿Lo logré? ¿Los salve a todos? Sí, lo hiciste Naruto que, bueno el adolescente dejó de escuchar y se dejó envolver por la oscuridad, lo último que vio como fue a las chicas antes de quedar inconsciente. Chan. Chan.